denominaciones. Entonces, el juego consiste en lo siguiente: se tiene un tablero de 9 posiciones en las cuales cada participante va colocando un símbolo. Generalmente es el círculo y la X. Entonces, el juego termina cuando se hacen 3 símbolos iguales en línea, bien sea horizontal, vertical o en diagonal. Y el juego termina también cuando hay un empate. Entonces el empate significa que los jugadores participaron, pero no lograron completar los 3 en línea. Bueno, ese es básicamente el juego, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos acá en Colombia como triqui. Y el objetivo que nosotros tenemos en esta parte de la asignatura es poder hacer la implementación de triqui, pero la vamos a hacer utilizando código de Python. Entonces, acá en esta página de YouTube hay una forma como lo crearon. Son 3 tutoriales que también nos va a servir como base, pero no vamos a duplicar el código como tal. Entonces, esto ya más adelante lo paso en el documento. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar la explicación de lo que es el triqui, como lo trabajé con el código de VBA. Entonces, voy a volverles a compartir para poderles compartir el audio del equipo. Entonces, a ver cómo hago. Les voy a compartir y les comparto el sonido del equipo. Entonces les voy a colocar el video con la explicación. Más o menos el video dura como una media hora, para que ustedes lo vean. Después entro y les explico sobre el Excel, y luego vamos a empezar a mirar cómo sería la lógica para poderlo trabajar en Python. Entonces les comparto la pantalla. Me confirman si están visualizando. Espérense. Me confirman si visualizan y si tienen el sonido del equipo. Entonces, este es el video. ¿Listo? Me confirman si tienen el video del equipo. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. ¿Están escuchando? Funciones. Muchachos. Sí, señora. Sí, profe. Entonces voy a suspender el audio de acá del sistema, pues para que no haya retorno. La idea es que ustedes en esta primera media hora de la clase van a observar la explicación, luego entramos a la interfaz de Excel, miramos cuáles son las funciones que haría cada una de las funciones, porque esto es lo que vamos a migrar a Python. ¿Listo? Entonces regálenme un minutico. Bueno, en esta interfaz tenemos la interfaz para hacer el juego de triqui. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio utilizando funciones. Utilizando funciones que me permitan trabajar con las matrices y con los vectores. El funcionamiento de la interfaz es el siguiente. Acá vamos a editar la fila, por lo menos la fila 3, la columna 1, y en turno vamos a asignar dos símbolos, que son el círculo o la X. Entonces, acá se coloca en mayúscula la X y le damos clic en jugar. Entonces, cuando se le da clic en jugar, va a quedar ubicado el símbolo
en la fila y en la columna que el usuario solicitó. Entonces, venimos con el otro turno. Entonces, vamos a trabajar en la 1, fila 1, columna 1, y el turno va para el círculo. Le damos jugar, ok. Siguiente, entonces vamos fila 2, columna 1, columna 2, y vamos con la X. Le damos clic en jugar. Listo. Vamos fila 2, perdón, fila 1, columna 3, y vamos con el círculo. Le damos clic en jugar y me va a colocar en esa dirección. Venimos con fila 1, columna 1, perdón, fila 1, columna 2. Listo. Le damos el turno, va para la X, ¿sí va para la X? Sí. Ok. Le damos clic en jugar. Luego, columna 3, fila 3, columna 2, y el turno iría para la O. Listo, le damos clic en jugar. Venimos acá con fila 3, columna 3, el turno para la X, y le damos clic en jugar. Entonces, en este momento del juego, aparece un mensaje donde dice juego finalizado por empate. Ese es el juego, o sea, esa es la interfaz con la que se está realizando el juego. Acá hay dos opciones. Y le damos a aceptar. Acá hay dos opciones. Que el juego se gane o el juego se empate. Entonces, cuando el juego se gana, generalmente lo que se hace es uno en línea. Quiere decir que acá nosotros vamos a tomar, o la lógica de este botón, que es donde está todo el programa, es que se va a hacer una copia, o sea, se hace una copia de cada uno de esos elementos a través del peso. Nosotros acá tenemos en memoria, vamos a crear una matriz que se llama trig. Entonces, esa matriz, lo que tengamos acá en pantalla que el usuario haya jugado, llamémoslo así, lo vamos a copiar. Esto lo vamos a copiar acá dentro de la matriz. Entonces tenemos, por lo menos en la primera posición que encontramos una O. El peso de la O es -1. Entonces, acá en esta partecita vamos a colocar el -1. Listo. Después que encontramos, no encontramos nada, entonces dejamos un 0. Luego encontramos un 1, dejamos un 1. Luego acá encontramos 1, 1 en esta posición, en esta columna, y acá un -1. Ok. En la 3 encontramos un -1, no encontramos nada y encontramos un 1. Entonces, en este caso, acá tenemos, esta es la matriz que nosotros vamos a crear en memoria. Pero necesitamos unos vectores en los cuales podamos hacer la suma de filas. Entonces, acá tengo un vector que es SX, que suma las filas de la matriz tricky. SX suma las filas de la matriz tricky. Entonces, si yo me ubico acá lo estoy haciendo en Excel, pero en el programa él lo hace automáticamente. Entonces, acá ¿qué hace? En la primera casilla está sumando la celda 1.1, la celda 1.2 y la celda 1.3. De la misma manera, en la siguiente casilla está sumando los elementos de la fila 2. En la siguiente casilla está sumando los elementos de la fila 3. De igual manera, acá tenemos otro arreglo. Este arreglo se llama SY. Voy a colocarle acá en negrilla. Este arreglo SY, ¿qué hace? Este arreglo suma las columnas. Entonces vamos a hacer la sumatoria de esta columna. Entonces para eso estoy sumando la columna 1 en la fila 1, la columna 1 en la fila 2 y la columna 1 en la fila 3. Y en la segunda casilla del vector, pues estoy sumando los elementos de la columna 2
Y en la tercera, los elementos de la columna 3. ¿Listo? Pero también en el juego se puede ganar por diagonales. Entonces, para ganar por diagonales es tener en la diagonal, entonces tenemos otro arreglo que se llama SD. Este arreglo SD me suma las diagonales y tiene dos posiciones. Acá estoy haciendo la suma de esta diagonal, de la posición 1, 1, más la posición 2, 2, más la posición 3, 3. Y en la siguiente línea estoy haciendo la suma de esta diagonal. Entonces sería la posición 3, 1, la posición 2, 2 y la posición 3, 1. Perdón, 1, 3. Listo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que gane? Que en cualquiera de estas tres, tenga una sumatoria de 3, o sea, cualquiera de esos elementos, cualquiera de los arreglos. O sea, bien sea en SX, que es la fila, el arreglo de las X, en SY, que es la fila de las columnas, que es el arreglo que tengo ahí, o en SD, que es la firma de las diagonales, cualquiera de estos que tengan dos valores, que pueden ser menos 3 o, vamos a colocar una O pequeña, o 3. O sea, si me da esto, que cualquiera de estos sumen 3 o menos 3, ganó. Pero se da la otra situación, se da la situación en que empate. Entonces, cuando empata, es que la suma, o sea, la suma de estos 3 es diferente. O sea, la suma, bien sea en SX, en SY o en SD, es diferente. Acá es diferente. Diferente a 3, a menos 3 o 3. Y tiene otra característica, que cuando empata, por lo menos yo tengo que ir contando las jugadas. Entonces, fíjense que en este caso tenemos empató. O sea, si las jugadas que teníamos acá en el tablero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si el contador de jugadas es mayor a 7, ya ahí no puedo ganar. Entonces, esas son las dos características que se tienen en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá una prueba para cuando el usuario gana. Entonces, yo voy a jugar, bueno, ustedes van a jugar, me van diciendo, ustedes van a jugar con la X y yo juego con la O. Empieza. 2, 2, profe. 2, 2, ustedes van con la X, ¿no? X. Acá la idea en este juego es ganar. Eso le vamos a jugar. Entonces, yo voy con 1, 2, con la O. Listo. Su turno. Cualquiera puede participar. Deme la coordenada de la fila y la columna. 1, 1. con qué fila y con qué columna? Carlos. Carlos. Fila 1, columna 1. 3, 3, profe. 3, 3. Ustedes van con la X, ¿no? Es ok. Y le damos clic en jugar. Ok. Bueno, yo voy a colocar 3, 1 y voy con el 0. Ok, listo. De aquí en jugar. Su turno. 1, 1. 1, 1 y vamos con la X. Ok, le doy clic en jugar. Listo. Entonces, fíjense que en este momento
en ese momento me aparece el mensaje ganador X. Vamos a hacer el análisis de lo que internamente y el juego finaliza porque hubo ganador. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que internamente nosotros vamos a hacer en el código, antes de entrar a ver el código. Entonces fíjese que acá se hace un barrido de esta matriz y se empiezan a reemplazar las posiciones. Entonces acá tenemos, acá lo primero que encontramos es una X. ¿Qué escribiría en esta posición? De acuerdo al peso de la X. ¿Ahí qué va? Va 1. 1. Va un 1. En esta posición no tengo nada, va un 0. En esta posición tengo una O, coloco un -1. Eso. Vamos con esto. Acá tenemos una O, colocamos un -1. Acá tenemos un 1. Acá tenemos un 0, porque no hay nada. Acá tenemos otro 0 porque no hay nada. Otro 0 porque no hay nada. Y tenemos un 1. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que ganó? Pues habíamos dicho acá que la condición para ganar es que cualquiera de estos elementos, de estos vectores que están acá, esos vectores se conocen, ustedes los van a encontrar como el término de vectores paralelos. Un vector paralelo quiere decir que es la sumatoria de una fila, la sumatoria de una columna o la sumatoria de una diagonal. Entonces fíjense que acá encontramos al ganador. Vamos a colocarle con otro color, como un azulito. Listo. Entonces, ganó porque acá en esta, la sumatoria de esta me dio 3. ¿Listo? Pregunta, muchachos, hasta acá. Pero les voy a colocar de una vez qué nos falta. ¿Qué nos falta? Entonces, acá lo que nos falta es preguntarle al usuario si va a jugar nuevamente. A jugar nuevamente. ¿Listo? Entonces, si va a jugar nuevamente, tenemos que limpiar el tablero. Entonces, es tablero. Entonces, si él va a jugar nuevamente, vamos a limpiar el tablero. Eso es lo que nos falta. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a entrar a revisar el código. Bueno, y lo segundo que nos falta, o sea, que vamos a hacer, que ese es el reto. Coloquémoslo acá. Ese es el reto. Con las mismas funciones que ya tenemos y entendiendo el procedimiento interno que se hace, vamos a cambiar la interfaz. Bueno, vamos a cambiar el tablero a un formulario. O sea, esa es como el reto que se tiene en nuestra tabla. Entonces, a continuación, les voy a mostrar el código. Vamos a hacer la ejecución paso a paso con ese código. Entonces, borro acá y vamos a hacer la ejecución paso a paso. Entonces, le damos clic en programador, Visual Basic, y acá tenemos ya lo que es la programación. Listo. Bueno, entonces acá vamos a hacer la ejecución ay, Manuel, qué pena, no le había visto acá. Listo, ok. Listo. Entonces vamos a hacer la ejecución desde que damos el botoncito. Entonces, para hacer esta ejecución, les explico de forma general. Nosotros tenemos acá un programa principal que se llama botón. O sea, acá este programa sería el principal. O sea, cuando yo le doy clic en el botoncito, se va a hacer la ejecución de este programa. Listo. Entonces vamos a hacer la ejecución. Me ayudan con las columnas. La idea es que podamos, en la primera ejecución podamos ganar. Listo, entonces se ubica acá en esta parte. Entonces vamos voy a colocar acá los valores. Voy a colocar acá los valores. Primero,
Entonces, fila 1, 1 va con una, bueno, vamos a cambiar este formato acá. Eso lo estoy haciendo sin macros. Listo. Entonces, en la fila 1, 1, acá vamos a colocar una X. Acá vamos a colocar una X. Listo. Y empezamos el juego. Listo. Entonces me voy a ubicar acá. Vamos a hacer la depuración paso a paso. Entonces acá nos movemos con F8. Listo. Entonces toma la celda 2.5. O sea, toma esa celda ahí. Después ese valor lo guarda en X. Luego toma lo que hay en la celda 2.6. Ese valor lo guarda en Y. Toma lo que hay en la celda 2.7. Ese valor lo guarda en turno. Luego se va a verificar con una función que se llama celda vacía si la posición X o Y está vacía. Entonces visualizamos acá. Esta función celda vacía recibe dos variables enteras. Recibe XX y recibe YY y me devuelve un entero. Entonces se ubica en la posición de esas celdas, a la que nosotros habíamos colocado 1, 1, es donde vamos a colocar eso. Pregunta si acá. Pregunta si la celda está. Pregunta si la celda está vacía. Perdón. Si el valor del TXT, o sea, el contenido de la celda es X o bolita. No hay ninguno de esos. Entonces, celda vacía retorna un 0. Termina acá la función y se devuelve donde fue llamada. Ahí pregunto, ¿T es igual a 0? Entonces, ubíquese en esa celda. Y en esa celda va a colocar la variable que el usuario digitó en turno. Y acá hago un incremento de CJ, que es el contador de jugadas. Entonces, salgo por el if y voy a llamar a la función llenar tricky. La función llenar tricky internamente lo que hace es llenar esa matriz que les estaba mostrando. Entonces, en el procedimiento llenar tricky, declaramos fila, columna como entero, declaramos C como un string y vamos a hacer el recorrido por filas. Entonces, la fila es igual a 1, la columna es igual, empieza en 1, vamos a utilizar dos fores. Acá se ubica en esta celda. Esto lo hace, o sea, nosotros lo hicimos de forma manual, pero esto lo está haciendo de forma automática en la memoria del computador. Listo. Entonces acá toma lo que hay en esa celda. Acá sería en la fila 1, 1. Pregunta si es una X. Entonces, dentro de la matriz tricky, me guarda un 1. Listo. Viene, finaliza y va con el siguiente. Entonces viene acá, toma la celda activa, no es una X, no coloca nada, entonces ahí pone un 0. Viene acá, sale. Fíjese que acá en la matriz, o sea, en el Excel, se está moviendo. Entonces, va con esa, termina de recorrer la fila, no tiene nada. En este caso, me coloca ya un 0. Acá fíjense que vamos a ir en la interfaz del Excel, vamos a ir a la fila 2, columna 1. Entonces, se ubica ahí en la fila 2, columna 1. No hay nada, coloca un 0. ¿Listo? Acá vamos a la fila 2, columna 2. No hay nada, coloca un 0. Listo. Vamos a la fila 2, columna 3. En este caso no tenemos nada, me la va a llenar en ceros. Listo. Vamos a la fila 3, columna 1, no coloca nada, la llena en 0. ¿Listo? Continuamos. Vamos
Continuamos. Perdón. Listo, entonces vuelve nuevamente. Íbamos en la fila 3, columna 2. La coloca en 0, fila 3, columna 3, la coloca en 0. Listo. Y sale de ahí. Entonces, aquí ya llenamos la matriz. Una vez llenemos la matriz, va a una función que se llama ganador. Entonces, en ganador, llama a sumar triqui en X, o sea, me suma las filas en X de la matriz, pues recorre ya internamente y suma las filas en X de la matriz. Entonces, fíjense que acá tenemos nosotros teníamos dos for. Uno que deja quieta la fila, se va moviendo en columnas. Acá pregunta, o sea, acá estoy haciendo la pregunta de lo que yo hacía acá manualmente en SX. Está preguntando que si SX en la posición 1 es 3, o en la posición 2 es 3, o en la posición 3 es 3. Si esto se produce, pues venimos acá, en caso de que eso fuera cierto, me va a aparecer un mensaje que el ganador es X. Entonces acá continuamos con la ejecución, no entra por ahí. Pregunta si SX en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 es igual a menos 3. No entra por ahí. En caso de que fuera igual, le colocaría que el ganador es 0. Viene acá, llama suma triqui en Y, o sea, aquí voy a hacer la suma de las columnas, que era lo que yo tenía acá en la interfaz. Entonces yo acá voy a empezar a sumar las columnas, pero lo hace internamente dentro del programa. Acá empieza a sumarlas, o sea, deja quieta la columna y se empieza a desplazar entre filas. Suma las filas y las va asignando al arreglo que tengo ahí en la línea 18. Pero esto lo hace internamente el computador. Y vuelve y verifica. Va a revisar si alguno de esos elementos de este arreglo, el SY, si alguno de estos elementos es igual a 3 o si alguno de ellos es igual a menos 3. En caso de que sea igual a 3, el ganador es X. En caso de que sea menos 3, el ganador es O. Listo. Hace lo mismo llamando a la función suma triqui. Entonces acá es lo que yo les estaba explicando en este arreglo. Yo tengo el arreglo SD, que es SD diagonal. Entonces acá él me suma esto, que es esta diagonal acá. Y en la segunda parte me suma la otra diagonal, la diagonal inversa. O sea, me suma esto y me suma esta acá. Listo. Entonces volvemos acá, hizo la sumatoria de las dos. Hizo la sumatoria de las dos. Y va a la función que la llama. Y acá me pregunta si cualquiera de las dos es igual a 3. Si no, si cualquiera de las dos, S1, SD sub 1 o SD sub 2 es igual a menos 3. Listo. Fíjense que acá en esta función, yo le estoy colocando ganador 1. O sea, si ganó por cualquiera de estas condiciones, me coloca el valor de ganador en 1. Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahorita cuando regresemos. Listo. Entonces, acá me está preguntando. Acá me pregunta si ganador es igual a 1. Entonces, me va a aparecer un mensaje que diga juego finalizado, porque hubo ganador, y me va a colocar el contador de jugadas en 0. Si no, entonces pregunta acá, si el contador de jugadas es mayor de 6, entonces me coloca que el juego finalizado por empate y me coloca el CJ en 0. Luego llama la función limpiar,
que la función limpiar toma el rango E2, G2 y lo limpia. Entonces, lo que hizo ahí en pantalla. ¿Listo? Y ahí finalizaría. ¿Listo, muchachos? Preguntas. Profe, una pregunta, toda la explicación del video quedó, es que entré Sí. hasta ahorita y no. Bueno, muchachos, ¿cómo les pareció? Chévere, interactivo, profe. Mire, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, o sea, la nota correspondiente al segundo corte va a ser juego de triqui. Lo voy a dividir en varias actividades, pero la idea es que para el parcial lo hagamos, o sea, unamos cada una de esas partecitas que estemos trabajando, pues luego de la explicación, y vamos a crear el juego a través de un collage. Entonces son las 4:41, tomémonos unos 5 minuticos y empiezo con la explicación. Una preguntita, ¿quiénes han tenido, levanten la mano, quiénes han tenido la oportunidad de trabajar con VBA? Con Visual Basic para aplicación, o sea, con el Visual que se puede programar el Excel. Dubán, ¿usted vio clase conmigo el semestre anterior? Sí, yo vi programación uno con usted. Pues no el Es- semestre anterior, pero sí. Sí, sí, en algún momento. Nosotros hicimos el juego del tricky, ¿verdad? Sí, sí, señora. Ok, ¿y usted tiene el código? Uy, profe, la verdad no estoy seguro si todas lo tengan guardado. Listo. Entonces, mire, empezamos a las 4:50, pues para que vayan, tomen agua y porque lo necesito acá con toda la atención para explicarles y que empecemos a trabajar. Entonces, tomémonos estos 8 minuticos y empezamos a las 6:50.
Listo, muchachos. Entonces vamos a empezar. De cero. Les comparto la pantalla para que ustedes puedan, visualizar. Entonces, bueno, esta es una solución que planteo, ¿sí? Lo vamos a hacer inicialmente el análisis, lo vamos a hacer en el Excel, pero después vamos a empezar a trabajarlo ya buscando cuáles son los objetos y los métodos que podemos utilizar a Python. Sin embargo, si ustedes tienen una idea o una forma diferente en que lo puedan hacer, lo comparten también pues para mirar a ver qué lógica pueden tener. ¿Listo? Entonces arrancamos, voy a empezar a grabar. Bueno, ya se está grabando la clase. Entonces, la primera parte que vamos a trabajar es el análisis del ejercicio. Lo vamos a hacer en VBA, pues por la facilidad del manejo de las celdas. Entonces les explico. Cuando nosotros trabajamos en el Excel normal, acá hay una partecita que son opciones. En opciones tenemos la personalizar cinta de opciones. Normalmente cuando nosotros trabajamos en Excel, encontramos nuestro Excel de esta manera. En la parte superior vamos a encontrar archivo, inicio, insertar, Profe, diseño de página. Dime. ¿está compartiendo pantalla? Ay, qué pena. Lo siento. Listo. Ay. Bueno, no importa. Bueno, acá cuando nosotros trabajamos en nuestro Excel normal, encontramos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisar y lista. ¿Qué sucede? Cuando vamos a utilizar el Visual Basic para aplicaciones, o sea, cuando vamos a programar nuestro Excel, tenemos que activar ese menú. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá a archivos, nos vamos a la parte inferior donde dice opciones, luego dentro de opciones vamos donde dice personalizar cinta de opciones y acá vamos a activar una pestañita que dice desarrollador o en algunas versiones del Office lo encontramos como programador, cualquiera de las dos. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Cuando le damos clic sobre ese menú de desarrollador, vamos a encontrar Visual Basic, macros, bueno, toda la forma como grabamos una macro, los complementos, ¿sí? Que son diferentes herramientas con las cuales podemos programar. Encontramos también complementos con, que es para acceder a datos. Encontramos herramientas. Entonces, esas herramientas son todos los botoncitos, las listas plegables, los combos. O sea, todos esos elementos son los que nos permiten crear formularios. Acá están las propiedades de, bueno, cuando nosotros programamos con Visual Basic para aplicaciones, nosotros trabajamos algo que es evento. ¿El evento qué es? El evento es dar clic, dar doble clic, desplazar, mover, ¿sí? A diferencia de la otra programación. Bueno, listo, acá tenemos propiedades, permítame un minutico. Qué pena. Tenemos propiedades, tenemos propiedades, tenemos código, tenemos ejecutar y tenemos todo esto. Bueno, entonces, en esta parte del desarrollador encontramos esto que es Visual Basic. Cuando le damos clic en Visual Basic nos va a aparecer la pantalla. Entonces, la pantalla nos aparece de esta manera. Entonces, acá vamos a darle ver.
código y nos aparece así. Entonces, si nosotros desplegamos, podemos visualizar, perdón, es como si nosotros tuviéramos la pantalla de desarrollo. Entonces tenemos la pantalla de desarrollo y tenemos la interfaz. O sea, esta sería nuestra interfaz de usuario, que es el mismo Excel. ¿Qué sucede? Cuando nosotros guardamos el archivo, lo vamos a guardar como, lo guardamos como, van a crear ustedes una carpetica que se llama proyecto Tricky o Tricky, pero ojo, acá lo vamos a guardar como libro de Excel habilitado para macros. Si ustedes lo guardan como libro de Excel, cuando vuelvan a ingresar, pierden todo lo que programan. Entonces le vamos a dar clic, libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Entonces le vamos a colocar Tricky versión 0, versión 00. ¿Listo? Que es nuestra primera versión. Versión 0, B0, que es nuestra primera versión. ¿Listo? Entonces, ustedes me indican si van a ir trabajando de forma simultánea o les hago la explicación y luego con la explicación ustedes bajan el video y lo van haciendo. ¿Me dicen, por favor? Profe, mejor que lo grabe así podamos verlo. Ok, Por listo. favor. Listo. De todas maneras, las preguntas que ustedes vayan teniendo las hacen de una vez para poderles explicar. ¿Listo? Bueno, entonces yo acá tengo mi interfaz. Entonces, en la explicación, nosotros vamos a hacer como el diseño de la interfaz. Entonces, acá en esta partecita, en estas tres celdas, vamos a colocar nuestro tablero. ¿Listo? Este va a ser nuestro tablero. Acá en esta partecita es donde vamos a colocar el jugador. Entonces, bueno, si difiere un poquito de lo que tengo en el video, no importa. O sea, lo importante es que ustedes entiendan. Entonces, acá vamos a colocar la fila. Acá vamos a colocar la columna. Y acá vamos a colocarle el símbolo en esta parte. Perdón, acá lo tenía así. Entonces, acá, coloquémosle, bueno, acá ya esto es maquillaje, o sea, es como nosotros queramos ver nuestra pantalla. ¿Listo? Cuando estemos trabajando en Python, pues ya esta parte no va a ser así como tan bonita, pero sí nos va a permitir tener una mayor facilidad al acceso en memoria. Ok, listo. Entonces acá vamos a darle, entonces la fila, acá la fila, la columna, coloquémosle, bueno, este color así como para que sea más bonito. ¿Listo? Y acá vamos a colocarle un botoncito. Entonces cuando yo le dé clic en el botoncito, esto lo puedo hacer antes de empezar a programar. Entonces acá en insertar voy a insertarle un botoncito y a este botoncito vamos a colocarle vamos a cambiarle el nombre y le vamos a colocar jugar. Esto es lo que vamos a programar. O sea, acá como se trabaja por eventos, cuando le dé clic cuando le dé clic acá, voy a programar. Entonces, ¿cómo lo hago? Le doy doble clic. Acá. Listo. Entonces, miremoslo por el código. Entonces, bueno, acá les voy a explicar la interfaz del código. Nosotros podemos ver en examinar, acá. En este explorador podemos espera un momentico, cierro porque se me desordenó. Ok, listo. Entonces, acá nosotros vemos la interfaz de nuestra hoja, pero le vamos a insertar un módulo. O sea, un módulo es un espacio de código donde yo puedo utilizar cualquiera de estos objetos. Entonces,
Así como vimos los objetos con la figura geométrica, cuadro, cuadrado, rectángulo de nuestro ejercicio, acá en la interfaz de Microsoft se utilizan objetos. Entonces un objeto es el workbook, el libro, y dentro de ese objeto tenemos otro objeto que son las hojas. ¿Listo? Entonces cuando nosotros trabajamos con un módulo, el módulo nos permite programar sobre cualquiera de estos objetos. Entonces vuelvo nuevamente acá y vamos a darle. Lo que pasa es que acá yo no la voy a volverles a crear el botoncito, porque cuando creé el botoncito no le asocié ninguna función. Entonces venimos acá, nuevamente repito, en desarrollador, inserto el botón, bueno, dejémoslo así, ahorita le cambiamos el tamaño. Entonces acá me aparece, cuando yo le inserto el botón, me aparece el nombre de la macro. O sea, una macro es un conjunto de código, pero que lo hacemos nosotros mediante grabación. Entonces, a esta macro le voy a colocar el nombre de jugar. O sea, ese va a ser mi programa principal. Entonces, le doy acá nuevo y listo. Entonces, fíjense lo que sucede. Bueno, voy a quitarse, eliminar este. Quitar, ok, listo. Sí. Ay, no. Voy a quitar ese y no lo voy a grabar. No, ok, listo. Entonces cuando yo cree la macro, viene y me crea ese espacio que es donde voy a colocar las instrucciones. Listo. Entonces acá, bueno, voy a cerrar esto para que ustedes visualicen mejor y voy a dividir la pantalla. Entonces les explico. Eso que les voy a explicar son conceptos. Entonces voy a agrandar un poquito más las celdas. ¿Listo? Acá queda el botón. Ahora sí, si yo le doy clic acá si le doy clic acá en este botón, me voy a propiedades. Entonces en propiedades me va a aparecer este cuadrito y vamos a colocarle el nombre. Acá vamos a colocarle jugar, para que no nos quede jugar. ¿Listo? Ok. Entonces ese es el nombre que me... Ay, perdón. Nuevamente en propiedades, perdón, este es en el name. Entonces en el name me va a aparecer, tengo que buscarlo, o sea, me ubico acá, listo. Entonces acá me voy al, bueno, hagámoslo por ese lado. Acá vamos a colocarle jugada. No va a ser por propiedades, sino por este lado. Listo, entonces venimos acá. No me lo cambio. También mejor. Modificar texto y le colocamos jugar. Eso. Bueno, entonces, a ver, es lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con el Excel, nuestras filas están numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestras columnas también están numeradas, pero están numeradas o enumeradas a través de letras. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Listo? Para nosotros acceder a una posición, tenemos la relación de la fila con la columna, por lo menos. Este va a ser la fila F, F2. O sea, esta de acá va a ser, bueno, voy a ir explicándoles. Esta de acá va a ser la fila, de nuevo acá, esta la refiero como F2. ¿Listo? Va a ser F2. Entonces, esta fila F2 también, si nosotros contamos, estamos en la fila 2, pero estamos en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo puedo referir como F2 o lo puedo referir con la coordenada 2,6. Estas son las dos formas, las dos opciones como yo
me puedo referir a una celda, o sea, puedo tomar la pantalla como si fuera, una, o realmente lo que es una matriz, o sea, un conjunto de filas con columnas. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Esto es a modo de explicación para que ustedes tengan claro los conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Vamos a hacer un primer ejercicio de cerrar el tablero. O sea, cerrar el tablero es colocarlo todo en cero. Entonces, listo, vamos a hacer cerrar el tablero. Entonces, para yo cerrar el tablero, lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y así sucesivamente. O sea, todas las voy a colocar en 0. Este va a ser mi primer ejercicio. Después de cerrar el tablero, vamos a hacer otro ejercicio que va a ser sumar filas. Entonces vamos a sumar las filas, luego vamos a sumar columnas. ¿Listo? Y luego vamos a sumar diagonales. Listo. Antes de empezar el juego, o sea, porque estos conceptos los necesitamos tener claros. Les pregunto, esta matriz, este tablero, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? Es acá. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene? Chicos, ¿cuántas filas y cuántas columnas? Es una 3×3, ¿no, profe? Exacto, es una matriz 3×3, o sea, tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, bueno, vamos a hacer, para yo poder trabajar con una matriz, se las voy a dibujar acá. Dibujémosla acá. Me confirman si visualizan bien en su pantalla o si le coloco más grande la letra. Bueno, entonces, esta es mi matriz. Por ahora esta matriz la voy a llamar M, ¿sí? O sea, esta primera clase es de explicación y de conceptos. Y bueno, entonces mi matriz la voy a llamar M. Entonces, M tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, M tiene 3 filas y 3 columnas. Para poderme referir a las filas, no sé qué tal está el zoom, o muy grande. Así. Listo. Pues mire, estas líneas que tengo acá, son las filas. O sea, las que van en esta dirección son las filas. Y para referirme a esas filas, voy a utilizar algo que es un índice, que es sin. ¿Listo? Entonces, y puede tomar, bueno, acá también depende del lenguaje que esté trabajando, por lo menos para el caso de C++ y Python incluso, yo voy a trabajar este índice, lo voy a trabajar en 0, 1 y 2. Para el caso de VBA, debo empezarlo en 1, 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces, estos son los índices de mis filas. Entonces, mis índices de mis filas lo voy a colocar de color azul, negrilla y en grandecito para que se lo vean. ¿Listo? O sea, estas son mis filas. O sea, esta fila, nos vamos a olvidar un momentico de estos números de acá o de estas letras de acá, nos vamos a concentrar solamente en este espacio de trabajo. Entonces mis filas son 1, 2 y 3. Para referirme a mis columnas, que son hacia abajo, mis columnas van a ser 1, 2 y 3. Nuevamente les hago la observación, en el caso de VBA, que utilizamos índices desde 1, porque en el caso de los otros lenguajes de programación,
vamos a utilizar los índices desde 0. Vamos a colocarle acá la flechita, se la cambiamos, o sea, va hacia abajo la fila, la columna siempre va en forma vertical. Y vamos a cambiarle el color. Ok, listo. Entonces, esta es mi fila, las filas van hacia abajo. Entonces acá sucede algo, hay dos formas de recorrer. Entonces, voy a copiarles esto nuevamente. Y vamos a mirar la forma en que yo puedo hacer el recorrido de una matriz. Entonces, el primer recorrido es por filas. Entonces, cuando hacemos el recorrido por filas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, en el recorrido por filas, nos ubicamos en la primera fila y vamos haciendo este recorrido. ¿Qué quiere decir? Que la fila se va a quedar quieta, o sea, la fila con la que empiezo es la 1, ¿listo? La fila con la que empiezo es la 1 y se queda quieta, o sea, cuando digo se queda quieta quiere decir que en cada uno de estos recorridos, en esta posición, la fila va a ser 1, la columna va a ser 1, pero para la siguiente posición la fila es la misma y la columna va a ser, o sea, quiere decir que la fila se queda quieta, pero la columna se va a ir moviendo. Entonces, vamos a ver si puedo hacerle un dibujito acá. ¿Listo? Entonces, la fila se quedó quieta, pero la columna se incrementa. O sea, debe haber una dejarla quieta y incrementar la columna. No, colocémoslo así y lo cambiamos de color para que usted lo visualice. Listo, entonces cambié. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá mi columna, mi primer columna fue 1, pero la siguiente columna va a ser 2, se tiene que incrementar. Se vuelve a incrementar. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago este recorrido por filas, tengo que utilizar dos ciclos. Un primer ciclo, un ciclo que lo podemos hacer también con un while. Un ciclo, filas, recorre las filas, y dentro de ese ciclo tenemos que tener otro ciclo que recorra las columnas. Entonces, para este ciclo que recorre las filas, yo utilizo el subíndice que voy a utilizar, va a ser I, y empieza en 1. ¿Y cuál es el valor final de I? ¿Hasta qué va? Y es que, ¿hasta dónde llega I? La fila ¿hasta dónde llega? En este caso llegaría hasta 3. Entonces, de 1 hasta 3. ¿Listo? Y para el caso de mi columna, voy a colocarle acá el nombre de la matriz. Para el caso del ciclo que recorre las columnas, lo hago con J. No les había colocado acá. Entonces, las columnas, vamos a utilizar el subíndice J. El subíndice es el que me indica la posición donde está el elemento. Entonces, ya saben que las columnas vienen hacia abajo. Entonces, el ciclo recorre las columnas J, lo empiezo en 1 también. Empiezo en 1 y va, J empieza 1 y va hasta 3 en este caso. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para este primer ejercicio? Entonces, vamos a colocar la celda. Entonces, sería M. En la posición I, J, lo voy a hacer igual a 0.
En este caso voy a hacer el recorrido de esta forma y lo voy a llenar de ceros. ¿Listo? Preguntas respecto a esta primera explicación. Chicos, ¿ninguna pregunta? ¿Les queda claro? Bueno, entonces miremos de una vez antes de entrar al código. Entonces, bueno, incrementa acá uno, viene para acá, incrementa el otro, viene para acá, después incrementa la fila. Entonces, después venimos acá e incrementamos la fila. Entonces pasamos de la fila 1, pasamos a la fila 2. Listo, entonces incrementamos la fila. Listo. Vuelve acá, empieza a incrementar la columna. Entonces la posición de este va a ser, bueno, vamos a ver las posiciones acá. La posición de este elemento va a ser 1,1. La posición de este elemento va a ser 1,2. De este 1,3. Esta es la fila 2,1, 2,2, 2,3. Este sería 3,1, 3,2 y 3,3. Listo. Así es la forma como nos vamos a referir a cualquier elemento de la matriz. ¿Qué característica tiene esa posición? Que siempre va a ser el nombre de la matriz y entre paréntesis nos vamos a referir a la posición de la fila y luego a la posición de la columna. Listo. Pues yo me refiero M, los índices que estamos utilizando, ustedes pueden utilizar el que quieran, ¿sí? Pero como para hablar en el mismo lenguaje, vamos a utilizar I para las X, perdón, I para las filas y J para las columnas. ¿Listo? Entonces, si por lo menos yo acá, en este ejemplo, yo quiero hacer, colocar M2,3, lo hago igual a 8. ¿El 8 en qué parte va? Entonces busco la posición M, vamos a cambiarle acá el color. Listo, vamos a llenar eso. Entonces, M en la posición 2 de la fila, o sea, me voy a la fila 2, esta es la fila 2, y la columna, me voy a la columna 3. O sea, en esta parte, yo guardaría el valor que me están colocando. O sea, el valor que me están asignando es el 8. ¿Listo? Entonces, ahora sí, regresemos a nuestro ejercicio de los recorridos. Entonces, como les decía, para el recorrido por filas, recorremos la fila y vamos incrementándola. Luego incrementamos la fila y vamos incrementando las columnas. Incrementamos la fila y después nos vamos moviendo entre las columnas. ¿Listo? La otra forma de recorrer es el recorrido por columnas. Entonces, el recorrido por columnas en este recorrido por columnas tenemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a tomar esa misma gráfica, pero vamos a mirar la forma como se recorre. Entonces, para nuestro recorrido por columnas, nos ubicamos en la primera columna. Dejamos quieta la columna y vamos a movernos entre las filas. Entonces, nuestro recorrido por columnas va a ser de la siguiente manera. Empezamos en la primera columna y nos vamos a desplazar de esta forma. ¿Listo? Entonces, dejamos quieta la columna, o sea, empezamos en la columna 1 y nos vamos incrementando es la fila. Entonces, nos movemos a esta, incrementamos la fila, nos movemos a esta posición, incrementamos la fila, nos movemos a esta posición
Y luego sí incrementamos la columna. O sea, venimos acá y incrementamos la columna. Listo, entonces venimos, incrementamos la columna y vamos a hacer el recorrido de esta manera. Entonces estoy en esta columna, en la fila 1, columna 2, vengo acá a la fila 2, columna 2, vengo acá a la fila 2, columna 3. Luego incremento la fila, entonces me voy para la fila 3 y empiezo a incrementar la columna. Entonces les pregunto, si yo me voy a desplazar de esta manera, ¿cuál es el ciclo o cómo es este recorrido de los ciclos? ¿A quién recorro primero? ¿Y a quién voy recorriendo a medida que... O sea, ¿cuál sería el ciclo externo y cuál sería el ciclo interno? Chicos. Entonces, vuelvo acá. Fíjese que yo me estoy moviendo es entre columnas, o sea, dejo quieta la columna y voy incrementando las filas. Entonces, acá yo tendría que hacer un ciclo. Que recorra las columnas. La columna. Eso. Entonces, un ciclo que me recorra las columnas, entonces utilizo el subíndice J y dentro de este voy a hacer un ciclo que me recorra las filas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar con código cómo se haría esto. Y vamos a tomar como referencia en nuestra pantalla el tablero, o sea, vamos a hacerlo con este espacio memoria. Listo, entonces, bueno, cuando yo le dé clic acá, por ahora me va a hacer eso, me va a ejecutar eso. Bueno, entonces acá en VBA, nosotros utilizamos la palabra sub para crear un procedimiento. Entonces, sub, lo vamos a colocar recorrido, filas. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle recorrido filas. Acá me confirman cómo ven la letra ahí en sus pantallas. ¿Sí la alcanzan a ver? Profe, la verdad no. Entonces les escribo el código y se los paso al PowerPoint para que lo puedan ver mejor. ¿Listo? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es recorrer, o sea, vamos a recorrer nuestra matriz la vamos a recorrer de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, acá antes de, vamos a como un momentico en el video, antes de empezar las funciones o los procedimientos, vamos a hacer la declaración, vamos a hacer la declaración de la función, perdón, de la matriz. Listo. Listo. Entonces ustedes observan acá, acá en este código, observan que nosotros manejamos, okay, listo. Bueno, acá se maneja dos espacios, ¿listo? Entonces vamos a declarar la matriz, que la voy a llamar para la explicación. Vamos a utilizar public, o sea, la palabra public indica que voy a tener una matriz de 3×3, M, y que contiene íntegros. Listo. Voy a quitar esta de jugar, la voy a quitar de acá, porque esta es prácticamente la que me va a hacer el llamado. Entonces, esta es la forma como yo declaro mi matriz, public 3×3 como entero. El recorrido
Vamos a declarar i, bueno, acá también viene en public, vamos a declarar la i y vamos a declarar la j, listo, como enteros. Bueno, acaso, perdón, son dos recorridos que se deben hacer. Entonces utilizamos el for, entonces for i, tú, 3, listo, igual a 1, tú 3, para cerrar un ciclo for, lo hago con la palabra reservada next, listo. Y dentro de este for, entonces vamos a utilizar otro, for j igual a 1, tú 3. Colocamos el next. Ya les llevo al PowerPoint para que ustedes puedan visualizar. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a hacer M en la posición M en la posición I, J, voy a hacer igual a 0. Este es mi recorrido por filas. Vamos a hacer de una vez el recorrido por columnas y les muestro en la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Entonces acá en mi recorrido por columnas lo que hago es invertir este for. Entonces primero recorro las columnas y luego recorro las filas. Entonces les voy a llevar al PowerPoint, les explico y venimos a hacer la ejecución. Acá lo importante en esa primera parte de abordar el ejercicio es tener claro el concepto. O sea, si ustedes tienen claro el concepto, independiente de si están trabajando en Visual Basic o si están trabajando en cualquier otro lenguaje de programación, van a entender cómo es la forma en que internamente el compilador o el intérprete procesan la información. Entonces voy a hacerle el captura de estos dos. Ya les vuelvo a explicar y ahorita hacemos la ejecución. O sea, para el caso de este ejercicio que vamos a hacer, bueno, lo primero, o sea, el análisis es el juego. Creería que todos en algún momento de nuestra vida hemos jugado a Tricky, ¿no? ¿O estoy equivocada? Listo. Ahora, quitémosle. Listo. ¿Me confirman si están visualizando? Chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Listo, entonces mire lo siguiente. Nosotros tenemos acá, bueno, nuestra matriz, o sea, si nosotros pudiéramos verla en memoria, veríamos un espacio de almacenamiento como este. Cada espacio de almacenamiento como este está referido a través de un conjunto de coordenadas, o sea, para yo ubicarme en este cajoncito, tengo un conjunto de coordenadas que en este caso corresponden a la fila 1, 1, a la fila y a la columna, 1,1, la fila y la columna, ¿listo? Entonces cada uno de estos elementos tiene una posición que está dada por ¿quién?
está dado por la fila que estamos utilizando el subíndice 1 y está dado por la columna que estamos utilizando el subíndice J. Listo. Hay dos formas de recorrerlo. Entonces, las formas de recorrerlo son las siguientes. Cuando yo recorro, o sea, cuando yo recorro la matriz de esta forma, coloquemos la atención al puntero del mouse, la recorro así, pues para pasar de esta posición a esta, lo que hago es incrementar la columna. Para pasar de esta posición a esta, lo que hago es incrementar la columna, pero fíjense que estoy trabajando sobre la misma fila. Listo. Cuando yo voy a pasar a la otra fila, entonces incremento el 1, me da 2, vengo acá, incremento la columna, de 2, 1 paso a 2, 2, incremento nuevamente la columna, de 2, 2 paso a 2, 3, ¿listo? Luego incremento acá la fila y vengo a la posición 3, 1, incremento 3, 2, incremento 3, 3, ¿listo? Entonces para la primera forma de recorrido, tengo dos ciclos, o sea, porque fíjense que por el movimiento en cada fila, estoy moviendo la columna 1, 2, 3, vuelvo a la otra fila, 1, 2, 3, vuelvo a la otra fila, 1, 2, 3. Entonces, hay dos ciclos externos. El primer ciclo externo es el que tengo acá, que me recorre las filas, ¿listo? Pero cuando hago la ejecución en la primera fila, hay un ciclo interno que es el que me va recorriendo las columnas. Entonces, ¿eso cómo lo implemento? Acá la palabra sub y en sub es un procedimiento que si nosotros trabajamos con Python, pues ya trabajaríamos con un def. El nombre que le coloco es recorrido filas. Y acá voy a utilizar la estructura de repetición for con el contador i que corresponde a las filas y empieza en 1 y va hasta 3. Pero para cada uno de estos recorridos tengo dentro, o sea, cuando i es igual a 1, acá tengo otro ciclo, que es el que me llena las columnas. Entonces, for j igual a 1 hasta 3 y acá voy colocándole el valor. ¿Listo? O sea, fíjese que el ciclo externo es el de las filas. O sea, yo eso acá me paro en la primera fila y empiezo a recorrer el ciclo interno, que es este, que es el incremento de las columnas. Entonces, bueno, lo voy a hacer así para que ustedes lo capten mejor. Entonces, si yo voy a ejecutar este primer for, tengo y va a tener el valor en la primera ejecución de 1 y va a ser igual a 1. Listo. Ya. Cuando él entra a este for, voy a salir un momentico acá para quitar esto. Lo quito y hacemos la prueba de escritorio. Bueno, entonces vengo acá nuevamente. Bueno, vamos a hacer la prueba de escritorio para este código. Entonces el i empieza en 1. Entonces ese es mi índice. El primer valor de i va a ser 1. Listo. Cuando él empieza este ciclo interno, entonces j va a ser igual a 1. Vamos a colocar la j acá. J va a ser igual a 1. O sea, perdón, vamos a colocarla afuera para que ustedes lo observen con los valores que tengo ahí. Entonces la j, en la primera interacción, j va a ser igual a 1. Listo. Entonces 1, 1 es esta posición de acá. Entonces acá me lo llena de 0. Voy a volverlo a copiar para que ustedes vean. Cuando él encuentra el next, viene nuevamente al for e incrementa la j. Entonces j valía 1, listo, ahorita vale 2. Entonces viene a la posición m. M es mi matriz. M en la fila 1, pero la j está en 2, 1, 2. Entonces viene acá y me escribe el 0. Cuando él encuentra el next, incrementa. Entonces j lo coloca en 3.
Entonces J lo coloca en 3. Y cuando hace M, el I cuánto vale, vale 1, 3 viene y me lo llena de 0. Fíjese qué sucede acá. Con este NES es como si el J lo colocara en 4, verifique internamente 4 es menor que 3, ¿no? Entonces viene a este ciclo de arriba. En este ciclo de arriba, ¿qué hace? Y que está en 1, lo incrementa a 2. Listo, lo incremento a 2. ¿Ok? Voy a colocarle con otro color. Un azulito. Bueno, entonces entra este ciclo y J lo coloca nuevamente en 1. J lo coloca en 1. Entonces acá viene y me hace M en la posición I. La posición I en este momento es 2 y la posición en J es 1, entonces este me lo coloca de 0, lo llena de 0. Cuando le encuentra el next, incrementa el J. El J lo incrementa. Entonces tendría M en la posición 2, 2, M en la fila 2, columna 2, y viene y me asigna el 0. Listo. Viene acá, incrementa el J, lo incrementa a 3. J lo incrementa a 3. Viene acá, entonces tendría I vale 2 y J vale 3. Entonces en la posición 2, 3 me coloca el 0. Lo estoy colocando así porque yo ya lo había puesto, pero para dar la explicación. Listo, viene acá, incrementa. En este caso, incrementa la I. Entonces, cuando él incrementa la I, viene acá la I, la coloca en 3. Voy a tomar otro color. Entonces, el J vuelve a empezar en 1. Entonces, J empieza en 1. ¿Listo? Entonces, M, que es la posición I es 3, 3,1, me coloca el 0. Listo. Luego incrementamos la J. La J la incremento en 2. Entonces viene acá y me hace en la posición 3, 2. En la posición 3, 2 coloco el 0. Luego incremento la J. Incremento la J a 3. En la posición 3, 3 me coloca el 0. Bueno, internamente él vuelve a incrementar la J. Como la J es menor, perdón, incrementa la I y la coloca en 4. Internamente eso es lo que hace el compilador. Y es igual a 4, es menor que 3, no, entonces se sale y finaliza este procedimiento. ¿Entendieron el recorrido, chicos? Les escucho. Profe, pues yo me perdí un poquito, pero pues yo vuelvo a ver el video y lo veo despacio. Listo. Entonces, mire, así como para resumir, esta forma de recorrido es recorrer la fila. Usted va recorriendo la fila, listo, recorrió, y después incrementó la fila. Recorrió, incrementó la fila. Recorrió, incrementó la fila. Listo, esa es la forma, o sea, lo estamos recorriendo, digamos que de una forma horizontal. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería el recorrido de columnas. Entonces, con el recorrido de columnas sucede lo siguiente, que es este que tenemos acá. Entonces, para el recorrido de columnas, entonces primero me voy a ubicar, tengo la J, entonces tengo el ciclo externo, va a ser el de la columna, entonces J lo coloco igual a 1, J lo coloco igual a 1, ¿listo? Y cuando él entra a este for, el I lo coloca en 1, entonces es esta posición que tengo acá. Entonces, en esta posición, bueno, voy a hacerlo así, en esta posición que tengo acá, 1, 1, M1, 1, en M1, 1, entonces acá voy a colocar el 0, lo voy a retener, listo. ¿Qué sucede? Este I lo incremento, o sea, ay, qué pena, no les había colocado el I. Este I que tengo acá, que vale 1, lo incremento y queda apuntando a la segunda fila. Pero el J, fíjese que va a ser el mismo, J va a ser 1.
Listo, entonces acá cuando tengo la posición va a ser, la fila va a ser 2, 2,1. Entonces acá coloco el 0. ¿Listo? Luego incremento la i. Entonces la i lo coloco igual a 3. Viene acá m en la posición 3,1. Coloco el 0. Listo. Termino este ciclo. Bueno, acá está haciendo este ciclo. Termino este ciclo y voy acá a incrementar la j. Cuando incremento la j, entonces la j viene para acá, para la posición 2. Ahora sí les voy a cambiar el color al puntero. Entonces, vuelve a entrar al ciclo. Entonces, él vuelve a entrar acá nuevamente al ciclo y hace el i igual a 1. Entonces, el i, aquí les coloco con otro colorcito para que se den cuenta. I igual a 1, y la j, ¿cuánto vale? La j en ese momento vale 2. Entonces, m sería 1,2. 1 en la fila, 2 en la columna. Entonces, acá vengo y cambio. Listo. ¿Qué incremento? Incremento la fila. Entonces, la fila va a ser la 2. Listo. Entonces, fila 2. Acá me quedaría 2m 2,2. O sea, viene m2 y la columna 2. Entonces, acá lleno. ¿Listo? Luego, incremento la fila. Entonces, la fila viene acá, incremento la fila. Me queda igual a 3. ¿Listo? Entonces acá tengo la fila 3,2. 3,2. ¿Listo? Mira acá 3,2. ¿Listo? Bueno, acá incremento el j, que es la columna. Incremento la columna, entonces la columna la incremento a 3. Listo, entonces venimos acá. Vamos a cambiarle el puntero a la i y entra a este ciclo, entra nuevamente a este ciclo. Entonces la i la coloca en 1, entonces i apunta a 1, entonces tendría m en la posición 1 y j me vale 3, entonces en la 1, 3 asigno. Listo. Incremento la i, entonces la i la coloco en 2, 2,3 asigno. Incremento la i, sería j, perdón, 3. Sería la posición 3, 3. ¿Listo? Ese es el recorrido. Ahora sí, con la segunda alcanzaron a apreciar la diferencia. Muchachos. ¿Sí aprecian la diferencia del recorrido? Entonces, venimos acá y lo recorremos es vertical. Incrementamos la columna, el recorrido es vertical. Incrementamos la columna, el recorrido es vertical. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahora vamos a hacer vamos a programar el botoncito. Vamos a programar el botoncito del Excel para llenar esta parte. O sea, vamos a hacer esto cuando le demos jugar, que él nos llene todo de 0. Cuando yo le dé clic acá en jugada, nos llene todo de 0. Entonces vamos a hacer el código, pero ya teniendo en cuenta las posiciones dentro de la hoja del Excel. Entonces vamos a dejar estas dos así como están. Vamos a hacer una función acá que se llame cerar. Cerar. Y acá lo que vamos a hacer es recorrer las posiciones, pero en vez de, bueno, vamos a hacerlo con este código de recorrido de ceros,
acá. Voy a quitarle estos ceros de acá para que ustedes lo puedan ver. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en esta celda. Entonces hay una cells de acá punto text. A nosotros trabajamos, ojo, nosotros acá vamos a trabajar con los objetos. Así como veíamos nuestros objetos en la clase figura, Excel, Word, PowerPoint, ellos tienen objetos propios. Entonces, vuelvo acá, el libro completo es un Word Shell, la hoja es un Shell y ya la celda es Cells. O sea, ese es el objeto. O sea, cuando yo hablo de Cell, estoy haciendo referencia a este Cells. Cuando yo tomo varias celdas, estoy haciendo referencia a un rango, que también es otra forma de hacerlo. Listo. Entonces, me ubico acá. Y vamos bueno, voy a hacerlo así. Vamos a darle a ejecutar. Entonces, tenemos acá un momentico código. Selfie, la columna punto selfie. Ok, listo. Resulta acá vamos a utilizar dos eventos. A ver, acá me genera el error por lo siguiente. Primero yo tengo que seleccionar la celda. ¿Listo? Entonces acá le estoy diciendo que me seleccione la celda. Acá le damos depurar, que me seleccione esta celda. ¿Listo? Y con la propiedad active cells punto text y active con propiedad, con este método, le colocamos el valor igual a 0. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Ejecutamos. IJ. Select, me quedó mal escrito. Select. Con C. Listo. Active cell. Ok. Active cell. Espero voy a mirar aquí un momentico el código. Active cell.txt. Active cell. Cells, la columna punto select y active cell. Entonces podemos. Listo, entonces acá en nuestro objeto active cells y acá vamos a buscar la propiedad text. Listo, text y le vamos a colocar el igual, la igualdad. Ya, ok. Perdón. Vamos a hacer algo acá, vamos a colocarle 1, 2, 3 para verificar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. MS host.
No, acá le estoy colocando una funcioncita para verificar si efectivamente está tomando el valor que está ahí. Listo, entonces vamos a ejecutar nuevamente. Listo, entonces mire, fíjese que con la función MSGBots me muestra por pantalla, me está mostrando por pantalla el contenido de esa celda. Entonces bien acá, estoy en la primera fila, la primera columna, le voy a aceptar, luego toma el valor que tiene en la segunda fila, la segunda columna, le voy a aceptar, el valor que tiene en la tercera fila, tercera columna, aceptar, bien acá incrementa la fila, me muestra el 4, incrementa la columna, me muestra el 5, incrementa la columna, me muestra el 6. Bien acá incrementa la fila, o sea, sí me está haciendo el recorrido. Entonces vamos a colocarle acá en este Active Self, vamos a colocarle valor de I. Vamos a colocarle el valor de cuota. Ejecutamos. Acá tengo que separar, o sea, como voy a mostrar varias cosas, variables y texto, lo voy a separar por celda. Acá me los va a mostrar todos. Listo, ok. Listo, entonces, concatenación, que es el más. A ver si me deja más. Nuevamente, vamos a ver si lo tomo así. Bueno, un momento, solamente como aquí es él y ese lo dejamos aparte. Entonces, volvemos nuevamente para revisar el recorrido. Se fijan dónde está acá, me muestra el 1, listo, me muestra el 2, me muestra el 3, me muestra el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, listo. Ahora vamos a hacer exactamente, bueno, coloquémosle acá recorrido filas, listo, y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para que ustedes puedan visualizar cómo es el recorrido de las columnas. Listo. Entonces acá lo que cambiamos, vamos a cambiar los índices J e I. Vamos a ejecutarlo. Entonces me muestra el 1, me muestra el 4, me muestra el 7, me muestra el 2, me muestra el 5, me muestra el 8, me muestra el 3, me muestra el 6 y me muestra el 9. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá adicionarle un código para que me sume vamos a hacer S igual, S fila, ¿no? SF. Vamos a hacerlo igual a SF más, vamos a colocarle F igual, Active Cell igual, lo vamos a colocar más F. Listo. Acá vamos a hacer, vamos a sumar las filas, el contenido de las filas, F lo colocamos en 0 acá. Ya les paso este código en el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Y la cerramos, la colocamos en 0.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo con las columnas. Entonces, vayan haciendo ustedes la cuenta de cuánto da la fila y cuánto da la columna. Y, vamos acá a mostrar SG voz, suma de columna. Suma de columna igual a 0. Suma de fila igual a 0. Vamos a hacer la ejecución. Que no la estoy imprimiendo. MS que acá vamos a colocarle antes de que lo suba SF. Bueno, dejemos solamente los resultados de las sumas, no le coloquemos esto acá. Entonces, vamos con esto. Entonces ejecutamos, miremos. Acá lo que estoy sumando es la fila. 1 más 2 más 3 me da 6. Ok. Sumo la otra fila. 4 más 5 más 6 me da 15. ¿Listo? Sumo la otra fila. 7 más 8 más 9 me da 24. ¿Listo? Entonces hagamos ahora la suma contraria. Estamos sumando columnas. 4 y 1, 5 y 7, 12. Listo. 8 y 2, 10 y 5, 15. Y sumo la columna, 9 y 9, 18. Listo, muchachos. Entonces dejamos la clase hasta hoy. Voy a pasarle este código a la diapositiva para que ustedes lo puedan observar mejor. Y de una vez las preguntas que tengan, con mucho gusto, se las resuelvo. O sea, antes de nosotros entrar a resolver el juego del tricky, vamos a afianzar los conceptos. Y ya después simplemente hacer las implementaciones y luego el siguiente paso, llevarlo a Python. Vamos a cortarlo acá y lo muestro. Entonces, ya para que puedan ustedes visualizar y de una vez las preguntas que tengan, con mucho gusto se las resuelvo. Listo. Entonces, a ver, rápidamente. ¿Qué le colocamos de nuevo a este código? Como nosotros recorremos las filas, estamos utilizando un SC, que es una variable, un acumulador. Acá para Visual Basic, para nosotros referirnos a ese espacio de memoria, lo hacemos con cells y la dirección de la fila y la dirección de la columna. Tomamos el contenido que hay en esa celda, lo hacemos con la función ActiveCells y con la propiedad text, y ese valor que estaba ahí lo vamos incrementando. ¿Listo? Entonces él va a recorrer la fila completa. Cuando recorre la fila completa, entonces me muestra por pantalla el resultado de la suma con esta función. Para el caso de la... perdón, les expliqué al revés. Este es para el caso de las columnas, o sea, me suma así. ¿Sí? Me suma así, me suma así y me suma así. Para el caso de las filas, entonces tenemos un acumulador SF, que es de filas, hace el recorrido interno y va sumando el valor que tiene cada una de las celdas de esa fila, la muestra por pantalla y va incrementando. ¿Listo? Preguntas.
¿Ni una pregunta? ¿Cómo les pareció la explicación? Bien, profe, estuvo muy bien explicado. Listo, muchachos. Entonces, mire, la primera tareita que tienen ustedes, eso lo vamos a hacer en grupos. El parcial sí va a ser, la prueba de conocimiento sí individual, pero todo el trabajo lo vamos a hacer en grupo. Entonces, lo primero, la primera tareita que ustedes tienen es hacer el diseño de la interfaz, o sea, cómo quieren que se les vea el juego. ¿Listo? Eso lo pueden hacer bueno, en PowerPoint, como ustedes quieran, y eso lo presentamos para la siguiente clase. O sea, como no importa que todavía no sepan cómo hacerlo, sino cómo les gustaría a ustedes que quede la interfaz. Lo otro que van a hacer es, van a averiguar las reglas del juego para poderlas revisar en la siguiente clase. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahorita les subo, les voy a crear una carpeta que se llama Tricky y ahí les voy a ir subiendo el material para que ustedes lo puedan revisar. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Feliz tarde. Profe, hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta muy bien. Tenga clase. ¿Qué? ¿No hacen preguntas? No.